¿Ya estamos listos? Bueno, una vez más les pido el favor de colocarse de pies. Vamos a interceder ahora por la palabra que vamos a recibir. Y ahora sí quiero que hagan todo silencio y cada uno se concentre y disponga su mente y su corazón, tenga su Biblia lista. Vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Dios eterno, tenemos conciencia de estar en tu presencia. Por la fe confesamos que creemos esa verdad. Gracias por amarnos con amor eterno. Gracias por prolongarnos tu misericordia. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada día. Gracias, Padre, por cada hombre y cada mujer que está en este recinto y también todos los que nos escuchan y nos ven a través de la internet. Padre, gracias por cada uno. Tú sabes que nuestras oraciones han sido elevadas delante de ti por la vida de cada uno de los que estamos aquí, oh Dios. Tú conoces las peticiones que han sido hechas en favor de cada uno en particular. Y Padre, permítenos disfrutarte a ti. Permítenos tener el discernimiento que da el Espíritu Santo, que nos abras los oídos y los ojos espirituales y que podamos entender en nuestro espíritu, en el mundo tuyo, en el mundo de tu espíritu, la palabra tuya. Señor, aquí estamos para recibir de ti, en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, amados. Desde hace algún tiempo yo he venido enseñando acerca de la comunión de Dios con sus hijos. Una comunión que se expresa, que se da, que es real por medio del Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, exigiendo de nosotros fe en esa verdad y también una actitud de obediencia en humildad. Cuando Dios dispone algo para la vida de nosotros, y déjeme decirlo que ya Dios lo ha dispuesto, porque hemos sido bendecidos ya, no es que vamos a ser bendecidos, hemos sido bendecidos ya. Esa disposición de Dios de querer tener comunión conmigo ahora ya no depende de Dios, depende de mí, depende de ti. Si tú lo crees, si tú lo aceptas, si tú lo haces real para tu vida, si tú lo tomas, si tú te aferras a ello, entonces se cumple la palabra, pero tiene que haber una actitud de humildad y de obediencia a la palabra de Dios. Todos queremos que Dios nos bendiga y hasta peleamos con Dios cuando no tenemos la bendición que deseamos. Decía yo a los miembros del consejo ayer que la mayoría de nosotros estamos pendientes de lo que queremos de Dios, que nunca estamos dispuestos a entender y a oír y a discernir el momento en el que Dios nos dice lo que Él quiere de nosotros.
Estamos tan ocupados en esperar lo que Dios quiera darnos, que cuando nos da lo que Él nos quiere dar, no lo entendemos. Y creo que en este sentido nosotros los creyentes vivimos en dos mundos: el mundo de Dios, el mundo espiritual, y el mundo nuestro. Pero nosotros estamos más ocupados del mundo nuestro, del mundo natural, que del mundo de Dios. Nos cuesta estar allí, en ese mundo espiritual, en esa relación con Dios. Por eso, hoy quiero que tomes en serio, con responsabilidad, lo que quiero enseñarte, lo que Dios nos ha dado para aprender. Depende de nosotros, de nuestra fe en Él, de nuestra obediencia en humildad. Yo deseo también pedirte algo muy especial. Es que puedas entender hoy, de una vez por todas, que la comunión de Dios no es únicamente cuando estemos o cuando estamos a solas con Él. Estar a solas con Él es vital, es importante, es fundamental. Quien no tiene la experiencia de estar a solas con Dios, le es imposible mantener esa relación de Dios con usted, con esa persona, porque carece de una experiencia personal a solas. Por eso la experiencia personal y diaria a solas con Él es vital, es importante que tú y yo la tengamos. Pero a la vez debemos entender que la comunión de Dios no se limita y no es solo para ese tiempo a solas. Ese tiempo a solas nos fortalece, nos llena más de esa presencia, pero la comunión de Dios en la voluntad de Dios es las 24 horas. Escúchame, las 24 horas de cada día, donde tú y yo estemos, con quienes estemos durante cualquier tiempo de esas 24 horas, y estemos haciendo lo que nos corresponda hacer, trabajando o haciendo lo que nos corresponda. Las 24 horas están dentro de la agenda de Dios para tener comunión con nosotros. No se limita la comunión de Dios con nosotros a un tiempo a solas con Él. Eso es fundamental, pero no se limita. Dios tiene interés en disfrutarme a mí las 24 horas. Tiene interés en disfrutarte a ti las 24 horas. Así que te invito hoy a creerlo, porque esta relación de Dios con nosotros, con sus hijos, es una relación de carácter espiritual, de intimidad, es personal, es individual, es real y es permanente. Dios no deja las cosas a medias. Él nos ha prometido por su palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y su presencia es la que nos garantiza que esa obra sea perfeccionada. Por eso yo te estoy invitando hoy que tomes muy en serio la necesidad de velar por esa comunión de Dios con tu vida. Es una relación
de amor en lo íntimo de nuestro ser. Es una relación del Espíritu de Dios con mi espíritu y de mi espíritu con el espíritu de Él. Es una relación de amor. Yo he venido enseñando esto los martes en la noche. Hoy tengo dos razones por qué quiero compartirlo con toda la iglesia. Una es animarte a ti a tomar estas enseñanzas los martes en la noche. Y otra es que hoy lo que aprendamos hasta donde nos alcance el tiempo sea una realidad para tu vida. El título de esta enseñanza es Evitando interrumpir la comunión del Espíritu Santo. Evitando interrumpir la comunión del Espíritu Santo. Y el propósito de este estudio es aprender cómo mantener la comunión de Dios, conociendo y evitando todo aquello que nos separe de esa comunión. Nosotros no tendremos el tiempo para terminar todo este estudio. Te animo para que vengas los martes. Quienes hemos estudiado el libro o el curso Mi experiencia con Dios, son testigos de lo que voy a decir. En la página 206, sus autores nos enseñan 7 realidades que nos llevan a conocer la voluntad de Dios hasta lograr una experiencia personal con Él. 7 realidades que nos enseñan a conocer profundamente la voluntad de Dios hasta que lleguemos a disfrutar de una experiencia personal con Él. Voy a mencionarlas. Si alguien quiere tomar notas, o lo que busco es que ustedes se interesen en hacer ese curso también. A propósito, después del servicio y de los anuncios, espero que todos los que han tenido el libro lo tienen, lo hayan estudiado, no lo hayan estudiado, pero si lo tienen, que se queden aquí conmigo en una reunión breve. Y quienes no lo tienen y desean estar en la reunión, están invitados también. Las 7 realidades son: 1, Dios siempre está actuando en nosotros y alrededor nuestro. Oigan eso, Dios siempre está actuando en mi vida y en mi alrededor. 2, Dios busca que tengamos una relación íntima, continua de amor, que sea real y personal con Él. No es iniciativa del hombre buscar una relación con Dios. Es una relación, es una iniciativa de Dios que quiere y que ha dispuesto tener comunión contigo y conmigo. Y eso lo aprendemos en ese curso. 3, Dios nos invita a unirnos a Él en lo que está haciendo alrededor nuestro. Dios te está invitando de manera especial que tú te unas a Él en lo que Él está haciendo. Y como dije al principio, nosotros a veces estamos ocupados en lo que queremos hacer para Dios, que no tenemos en cuenta lo que Dios realmente quiere que hagamos o lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. 4, Dios nos habla por medio del Espíritu Santo, nos habla a través de su palabra, nos habla en la oración, nos habla en las circunstancias y también nos habla a través de cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Pero para que yo pueda oír esa voz,
Yo tengo que estar siempre en esa dimensión espiritual a la cual Dios nos ha llamado y nos ha dado el privilegio de estarlo por medio de su Espíritu Santo, por medio también de esta comunión íntima. Allí Dios quiere revelarse a sí mismo. Cuando Dios nos habla es para revelarse Él hacia nosotros y para revelarnos sus propósitos y sus planes, sus caminos, su voluntad. Dios no nos va a hablar en el bullicio del mundo. Dios nos habla en la dimensión de su espíritu, en el mundo espiritual, en el mundo suyo, a donde Él nos invita a estar, en la comunión que Él nos está ofreciendo. Por eso, la mayoría de nosotros, o de los creyentes del pueblo de Dios, anda muchas veces a la deriva, como a ciegas, tentando para dónde ir y cómo ir, sin seguridad, sin convicción, sin certeza, porque descuida su relación íntima con Dios. Y lo que estamos buscando es mantenernos exactamente en el camino al cual Dios nos ha llamado. Por eso la palabra nos ha dicho: te haré entender. Y Dios quiere que entendamos. Y te enseñaré. Dios está dispuesto a enseñarnos. Y te mostraré el camino por donde debes andar. No es el camino que tú y yo dispongamos a andar, es el camino que Él quiere que andemos. Y el camino principal es Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro mapa. Jesucristo es nuestro programa. Jesucristo es nuestra vida. Jesucristo es todo para nosotros. Cinco, cuando Dios nos invita a unirnos a Él en lo que Él está haciendo, esto necesariamente nos produce una crisis de fe, porque cuando Dios nos invita a vincularnos con Él, Él requiere de nuestra fe, Él requiere de nuestra humildad y Él requiere de nuestra obediencia. Y nuestra obediencia debe ser para con Él, no como yo quiero, no como tú quieres, ni cuando tú quieres, sino cuando Él dice, hazlo, hay que hacerlo. Cosas que ya han sido dichas y que no tenemos que volver a esperar que las diga, sino que ya están dichas, ya están reveladas en su palabra. Y déjenme decirles algo. Mientras yo dedico tiempo a esperar que Dios me muestre cuál es su voluntad, es un tiempo perdido, porque primero debemos prestar atención a la voluntad suya que ya está revelada. Y cuando prestemos atención a la voluntad suya que ya ha sido revelada, que ya yo sé lo que tengo que hacer, entonces, si hay algo más que Dios quiere decirme, estará listo para decírmelo, porque ya he sido fiel en lo poco o en lo mucho que haya recibido. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Seis, cuando Dios nos invita a trabajar y entramos en esa crisis de fe, tenemos que hacer grandes ajustes. Tenemos que renunciar a muchas cosas que son obstáculos, aun cuando sean buenas, para poder ajustarnos justamente a lo que Él nos está diciendo. Y así podemos mantenernos en esa comunión íntima que Él nos ha dado. Tenemos que ajustarnos. Por eso Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día. Y luego sígame. Es un ajuste diario. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros, en nuestra carne, hay tantas cosas que aun cuando muchas de ellas sean buenas y nos agradan, impiden la relación con Dios. Y hay que hacer ajustes diariamente. Y 7, cuando llegamos a conocer a Dios por medio de estas verdades, entonces vamos a tener una experiencia personal con Él porque le hemos obedecido. Y veremos que ya no tendremos que vivir con afanes, porque Él mismo hablará a través de nosotros y porque Él mismo hará las cosas a través de nosotros, porque la palabra de Dios dice que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es así cuando verdaderamente nos convertimos en siervos útiles, humildes y productivos para la gloria de Dios. ¿Estamos ubicados, amados? ¿Estamos captando lo que Dios nos está diciendo? Ahora, frente al propósito de Dios con tu vida y mi vida, de mantenerme en una comunión con Él permanente, íntima, en mi espíritu, tenemos que reconocer las advertencias de la palabra de Dios. Isaías, en el capítulo 59, los versículos 1 y 2, nos hace dos advertencias que nos ayudan a tomar en cuenta que si las obedecemos, vamos a continuar en esa buena relación con Dios. Pero que si no lo hacemos, se rompe esa relación con Dios. Isaías 59, los dos primeros versículos. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice así: He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar. No se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Esa es una buena advertencia, ¿no les parece? Es una buena noticia. El brazo de Dios no se ha cortado, no se ha acortado, está extendido. La mano de Dios está extendida para salvar, para bendecir, para proveer. Y su oído está activo para escuchar. Pero la segunda advertencia dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Ahora, nosotros tenemos la palabra de Dios como una directriz, como una orientación, como una capacitación, como una revelación que nos muestra las verdades de Dios como Dios las ha dado. Y en este momento una de las verdades que encontramos aquí es que el pecado nos separa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Todo pecado nos separa de Dios. Escúchenme, yo no sé cuál es el concepto que tú tengas de pecado, pero no quiero que estemos ubicados en el concepto que el hombre tenga del pecado, sino en el concepto que Dios tiene del pecado. Esa es la ubicación correcta. Para el hombre hoy, para la sociedad en la que vivimos, para la cultura en medio de la cual nos movemos, el pecado no es pecado. El pecado no existe. Solo existen errores. Y los errores son propios de los humanos.
Y eso parece que nos satisface en gran manera. Saber que el pecado no existe. Existen errores. ¿Y quién no hierra? Pero ese no es el concepto de la Biblia. Ese no es el concepto de la palabra de Dios. El concepto de la palabra de Dios es que el pecado es pecado contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Robar es pecado contra Dios. Matar es pecado contra Dios. Adulterar o fornicar es pecado contra Dios. Pero mentir igualmente es pecado contra Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Y si el pecado es el que me separa de la comunión de Dios, oiga, yo debo ser celoso y cuidadoso, ¿sí o no? Cuéntenme. Díganme, ¿es cierto o no es cierto? Si yo sé ahora que en la mente de Dios el pecado es lo que a mí me separa de Él, y ahora yo lo sé porque me ha sido revelado por la palabra, ¿debo cuidarme o no debo cuidarme? Dígame, ¿debo cuidarme o no debo cuidarme? Pero ahora les tengo otra noticia. El creyente, el hombre, la mujer que ha nacido de nuevo, no tiene fuerza moral, ni espiritual, ni fuerza física para no pecar. Al contrario, nosotros los humanos siempre tendemos a pecar, ¿sí o no? A pesar de que ya somos redimidos. Sin embargo, les tengo otra buena noticia. Dios, sabiendo que tú y yo somos incapaces de ser fieles, somos incapaces de agradarlo a Él en todo, sabiendo que así es nuestra naturaleza, Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, no solo nos dio a Jesucristo para quitar nuestro pecado, sino que nos ha dado su Espíritu Santo para poder ser vencedores sobre el pecado. Es por el poder del Espíritu de Dios en nosotros, que actúa en nosotros, es por el poder de Dios que podemos vivir en la santidad de Dios. Es por el poder de Dios, del Espíritu Santo, el poder de Dios en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, que podemos ser humildes, que podemos ser obedientes, que podemos tener el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso no es de la raza humana, eso no es de la naturaleza humana, eso es producto del Espíritu de Dios, y se ve cuando el Espíritu de Dios tiene el señorío en nuestras vidas. Si yo no le permito al Espíritu Santo ejercer su señorío en mi vida y que Él produzca su fruto, entonces yo no soy capaz de hacerlo. Todo eso es por la gracia y el amor de Dios. Perdonar nuestros pecados con la sangre de Jesucristo, pero también darnos su Espíritu para que por medio de Él seamos capaces de ser hombres y mujeres vencedores contra el pecado. Ustedes han leído bien en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5. Anótenlo para que lo estudien. La batalla diaria, donde quiera que estemos, entre la carne y el espíritu. Pero toca a nosotros por la fe
y por la obediencia definirnos y vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu y estar llenos del Espíritu para poder vencer el pecado. ¿Estamos, amados? ¿Creen que Dios nos está dando una orientación bien precisa a través de su palabra para tener una vida de santidad, una vida victoriosa en Cristo Jesús? Es lamentable ver cómo los legisladores de nuestras naciones legislan cosas morales y las convierten en leyes, en cosas legales. Y nosotros, aún siendo la iglesia, corremos tras las leyes aprobadas por nuestros legisladores y comenzamos a practicarlas porque son legales, porque han sido aprobadas por los legisladores. Por ejemplo, el aborto es legal, así que lo podemos practicar porque es legal. El divorcio es legal, así que lo podemos practicar cada vez que queramos. Y tantas otras leyes son legales. Pero escúchenme con atención. Lo legal no siempre es bueno a los ojos de Dios. Lo legal no siempre es moral. Lo legal no siempre es correcto. Lo legal no siempre es ético. Lo legal no siempre es conforme a la voluntad de Dios. Las leyes, las normas de este mundo no siempre armonizan con las leyes y normas del reino de Dios. Y tú y yo estamos llamados, por encima de todo, vivir de acuerdo con las normas del reino de Dios, porque somos miembros del reino de Dios y somos miembros del reino de Dios porque hemos nacido del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Su palabra es nuestra luz. Su palabra contiene todas las orientaciones del diario vivir, en todos los aspectos, en lo moral, en lo ético, en lo espiritual, en lo social, en todo. Dios no dejó nada que no haya incluido en su palabra para que sepamos cómo debemos vivir en el reino de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Creen que estoy exagerando la nota? ¿Creen que estoy siendo fanático? Pues permítame decirles que en el mundo que estamos y que vamos a seguir desarrollándonos, y especialmente nuestra juventud, nuestros muchachos y nuestros hijos, cada día las cosas van a ser en contravía a la voluntad de Dios. Cada día las cosas van a ser siempre en contra de la voluntad de Dios. Cada día vamos a tener mayores dificultades para ser hombres y mujeres de Dios en medio de una sociedad incrédula, sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, en medio de la cual tú y yo tenemos que ser luz, pero no la luz mía, sino la luz de Él a través de mí. Y si esa luz no está en mí, porque esté separado de Dios por el pecado, esa luz no brillará.
Amados míos, tú y yo hemos sido llamados a santidad. ¿Sí o no? A la santidad hemos sido llamados. Lo bueno, lo hermoso de todo esto es que Dios sabe que yo no soy capaz de vivir en la santidad. Por eso Él ha provisto su Santo Espíritu, su palabra, la oración, la comunión de Él, su presencia, para que yo pueda ser un hombre santo, una mujer santa delante de Él. No dicen amén, ni dicen nada de eso. ¿Por qué es ese problema? Porque la Biblia dice y nos muestra que el pecado, en su esencia, en su naturaleza, en su sustancia, es satánico. Porque Satanás es el padre del pecado. El pecado, óigame, no se originó en el ser humano. Adán y Eva no produjeron pecado, practicaron el pecado, que es diferente. Así que el pecado no se origina en la raza humana. Por eso es que el pecado no tiene solución en la fuerza humana, ni en la mentalidad humana, ni en la provisión humana. El pecado tiene solución en la fuerza divina. Y por eso nadie fue digno, nadie pudo haberlo hecho como lo hizo Jesucristo, el Hijo de Dios. El que vino como el Cordero de Dios, que tiene el poder de quitar, de borrar el pecado en forma radical. Me preguntaba alguien que si una persona no es hijo de Dios, entonces es hijo del diablo. Y yo le dije, bueno, Jesús dijo a los judíos que se creían hijos de Dios, le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque ustedes no quieren hacer lo que Dios quiere, sino lo que el diablo quiere. Eso está en Juan, capítulo 8, versículo 44. Todos esos versículos, ustedes pueden leerlos. El pecado es grave en todas sus dimensiones. Las mentiritas blancas, todo eso, todo es pecado. Pero la buena noticia es que el hombre lleno de la presencia de Dios peca menos cada día. ¿Cierto? Cada día peca menos. No es el religioso, no es el orgulloso que pretende ser más espiritual o legalista que otros. Es el hombre y la mujer humilde, porque Dios habita en la santidad, en las alturas, pero también con los humildes de espíritu, para vivificarlos. Así dice Isaías 57, versículo 15. Amados, la evidencia más grande de que el pecado no se originó en el hombre es el hecho de que la Biblia nos enseña que Adán y Eva fueron creados sin pecado. En Génesis capítulo 1, pueden buscarlo, los versículos 26 y 27. Para demostrar que el hombre fue creado sin pecado. Dice esta escritura, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. ¿Dios peca? Contésteme. ¿La naturaleza de Dios es pecaminosa?
Y creó al hombre a imagen ¿de quién? De él mismo, moral y espiritualmente. Dios creó al hombre sin pecado, y el hombre, Adán y Eva, tuvieron la dicha que ningún otro ser humano, excepto el Señor Jesús, ha podido tener: vivir en este mundo sin pecado. Ellos sí experimentaron vivir, existir en este mundo sin pecado, sin maldad, sin iniquidad, sin perversión, sin corrupción, sin nada malo, disfrutando en el Edén de aguas cristalinas, puras, de animales con los cuales podían disfrutar de un ambiente completamente sano, que representaba, que simbolizaba el reino de Dios. Pero cuando el padre del pecado vino y ellos simplemente desobedecieron a Dios y obedecieron a Satanás, entonces el pecado los degeneró. Y todo lo que ellos eran en sí por la creación de Dios a imagen y semejanza de Él, también se degeneró. No se perdió, pero quedó degenerada. Y de ese hombre y de esa mujer hemos nacido todos nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice claramente cómo el pecado entró en la raza humana, en el mundo. Por eso nosotros somos herederos de eso. Pero yo quiero darles una buena noticia. Todo hombre y toda mujer que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, que nace de nuevo, que sus pecados son lavados con la sangre de Jesucristo y que son justificados por la resurrección de Jesús. Escúchenme esto. Toda esa maldición del pecado de Adán y Eva y toda condenación, todo lo que pudo producir el pecado de Adán y Eva en la vida de la raza humana, del hombre y de la mujer que recibe a Cristo, escúchame, ha sido quitado, totalmente quitado, radicalmente quitado. No queda nada. El hombre, cero pecado en el momento en que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Y la voluntad de Dios es que sigamos cada día pecando menos. Pero cuando el hombre y la mujer, tú y yo, descuidamos esas verdades y no las practicamos y nos olvidamos de ellas, terminamos pecando. Porque hay una naturaleza pecaminosa, el vicio, la naturaleza humana quedó viciada de su naturaleza espiritual anterior. Pero todo eso fue crucificado en Cristo y hemos resucitado con una nueva naturaleza. Nosotros tenemos una nueva creación, somos una nueva creación en Cristo Jesús para hacer buenas obras y vivir para la gloria de Dios. Pero tú y yo tenemos que asumirlo, tenemos que tomar conciencia, creer la palabra, enriquecernos y fortalecernos en la fe y las convicciones, que así es como Dios lo dice. Y cuando Dios nos habla así, está cumpliendo su palabra: te haré entender y te enseñaré. Eso toca contigo y toca con mi vida. Y de eso tendremos que darle cuenta a Dios, todos nosotros. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, antes de pecar, Dios les enseñó cómo mantener la comunión con Él. En Génesis 2, 15 al 17, Génesis 2, 15 al 17, Dios mismo les dio instrucciones de cómo mantener esa íntima relación con Él.
Dice también en la Biblia de las Américas: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y se refiere a la muerte física, se refiere también a la muerte espiritual, a la separación eterna de Dios del hombre, una separación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Así que aquí Dios le está diciendo, mira lo que le está diciendo: te coloco aquí en este jardín, permítame decirlo con mis propias palabras, que es una representación aquí en la tierra de lo que es mi reino en los cielos. Es el Edén, el paraíso. Te coloco aquí para que lo cuides, para que lo labres, que vivas una vida plena, para que lo disfrutes todo. Pero no podrás hacer todo lo que tú quieras hacer a tu manera. Deberás hacer las cosas a mi manera. ¿Ves ese árbol que está allí? Del fruto de ese árbol no podrás comer. Esa es mi voluntad. Eso es lo que yo he decidido. Eso es lo que yo te estoy diciendo que debe ser, para que mantengas una buena relación conmigo. El día que tú decidas comer del fruto de ese árbol, entonces se pierde esa relación conmigo y morirás. Esa era la palabra de Dios para conservar esa comunión con Dios. Y ese es el mismo mensaje que sigue para ti y para mí. Si al nacer de nuevo, si al ser un nuevo hijo de Dios, entendemos que Cristo murió por ti y por mí, entendemos que al recibir a Cristo como Señor y Salvador, ya no podemos vivir para nosotros, sino para Él. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El mismo cuadro que Dios le mostró a sus hijos, Adán y Eva, antes de pecar, estando en el paraíso, disfrutando de su comunión, de su amistad, lo mismo que Él le dijo a ellos para que pudieran mantener esa relación con Dios, es el mismo mensaje que Dios nos da a nosotros hoy para mantener esa relación con Dios. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Adán, aquí tienes todo este paraíso, todos los animales, el río, los peces, todo lo vas a dirigir tú, vas a cultivar la tierra, lo vas a disfrutar, vas a tener una relación personal conmigo, bajo mis condiciones. No podrás comer, no podrás hacer esto. ¿Cuántas cosas te dice la palabra de Dios que no debemos hacer? El pecado, en la dimensión que sea, nos separa de Dios, corta la relación con Dios, la comunión con Dios. ¿Todavía sigue Dios hablándonos? ¿Cómo desobedeció cómo desobedeció Adán y Eva a Dios? ¿Cómo desobedecieron ellos a Dios? Vamos rapidito a buscar en el capítulo 3 de Génesis. Versículos 1 al 5. Y se narra así: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente:
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Observen ahora el nuevo mensaje que jamás ellos habían escuchado. Por primera vez escuchan este nuevo mensaje. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Eso va en contravía a lo que Dios le había dicho, ¿cierto o no? Dios le había dicho, si tú quieres mantener tu relación conmigo, mantenerte aquí donde yo quiero que estés y haciendo las cosas como a mí me agradan, no comas del árbol, porque morirás. Pero ahora viene una nueva propuesta, y la nueva propuesta es todo contraria a la propuesta anterior. Podrás comer, no tendrás problema, no vas a morir, nada te va a pasar. Y díganme, ¿no es así como Satanás tienta a nosotros todos los días? Contéstenme, ¿es así o no? Otros lo han hecho y mírenlo, ahí están levantados. ¿Y quién no peca? ¿Y quién no comete errores? Imagínate, lo hizo el pastor tal, la pastora tal, el evangelista tal. ¿Por qué no yo? Además, pecas, saboreas el pecado y luego te arrepientes y Dios está ahí listo para perdonarte y reconciliarse contigo. Dígame, a veces no pensamos así. O pecamos sin siquiera estar pensando las consecuencias del pecado. Y la serpiente continúa diciéndole, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Dígame, ¿tenía esa mujer sabiduría o no tenía sabiduría verdadera? ¿Ah? ¿Tenía la santidad verdadera? ¿Sus ojos podían ver a Dios y conocer a Dios y tener relación con Él? Dígame, ¿sí o no? Pero hay un nuevo mensaje que les parece a ellos es superior al mensaje que Dios ha dado. Yo he oído a creyentes aún de árbol de vida que me han dicho palabras más, palabras menos de la manera siguiente: pastor, los tiempos han cambiado y la ciencia nos ha enriquecido y nos ha mostrado que las cosas no son como la religión o como la iglesia las enseña. Así que eso es cuestionable, me han dicho muchos. Eso depende. Amados, eso depende de creerle a Dios como Dios lo ha dicho y de ser fieles a Dios como Él lo ha mandado en su palabra. ¿Que vamos a pecar? Lamentablemente sí, muy lamentablemente pecamos. Yo acabo de leer un libro que se titula La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, por Theo Donner, que es un holandés, un teólogo moderno, muy bíblico, le conozco personalmente, es profesor de la Universidad del Instituto en Medellín, es profesor de Harold,
Y yo tomé esta parte que dice, el pecado en sí es esto: actuar en oposición a la voluntad de Dios, pero implica además un cuestionamiento de Dios y la responsabilidad del hombre. Es una rebeldía contra Dios y un deseo de ser Dios. Voy a repetirlo. Actuar en oposición a la voluntad de Dios implica además un cuestionamiento de Dios, una rebeldía contra Dios y un deseo de ser Dios. Es un cuadro que nos muestra, que nos describe lo que ya hemos leído en Génesis capítulo 3. ¿Se rebelaron Adán y Eva, sí o no? ¿Sí o no? ¿Quisieron ser como Dios? Ese fue el mensaje de Satanás. Sí, quisieron ser como Dios. ¿Actuaron en oposición a la voluntad de Dios, sí o no? Amados, eso es lo que tú y yo hacemos cada vez que pecamos contra Dios. Oigan esto: si el pecado se origina en Satanás, y si la esencia y la naturaleza del pecado es satánica, cada vez que yo peco, ¿con qué me contamino? ¿Aló? ¿Por qué se quedan callados? Cada vez que tú pecas, ¿de qué te contaminas? 1, 2, cada vez que yo peco, ¿a quién obedezco? ¿A quién complazco? ¿A quién agrado? ¿Y a quién termino adorando? ¿Se dan cuenta de la gravedad del pecado? Gracias a Dios que tenemos la sangre de Jesucristo, pero yo quiero terminar haciendo una observación bien profunda, muy seria, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. ¿Me lo coloca allí, por favor? Primera de Juan, capítulo 1, 5 al 7. Yo quisiera que ustedes observen lo siguiente. No nos alcanzó el tiempo para terminar todo el tema. Vengan los martes a conocer todo esto. El martes pasado enseñé acerca de las consecuencias del pecado. Hoy no hay tiempo para hacerlo. Pero veamos lo que dice aquí. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Sigan con el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, de lo que estamos hablando, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso dice la palabra de Dios. 7. Mas si andamos en la luz, y es lo que pretendemos andar siempre para agradar a Dios, tenemos comunión los unos con los otros. Vea lo que hace cuando uno anda en comunión con Dios, nos lleva a tener comunión con los demás hermanos. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De qué nos limpia? A nosotros los que ya hemos nacido de nuevo y que procuramos cada día pecar menos, pero que cuando pecamos, Dios ha provisto un medio de salvación, de escape, de perdón, de reconciliación con Él, porque el pecado separa al hombre de Dios. El pecado me separa de su comunión, de su presencia, de su gozo, de su alegría. Y Dios no quiere que sigamos así. Entonces nos provee.
pero Dios muestra que debemos estar en esa comunión con Él. Versículo 8, vean lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No estamos libres de pecar. Y si alguno se cree firme, mire que no caiga. Todos estamos propensos, porque nuestra naturaleza está viciada con el viejo hombre, con las prácticas antiguas del pecado. Viciada. Es un vicio que tenemos dentro de nosotros. Pero dentro de esa naturaleza viciada está la naturaleza de Dios por su Espíritu Santo, para darnos el poder para que nosotros cada día reconozcamos nuestro pecado y pequemos menos. ¿Cuántos quieren mantener su comunión con Dios? Dije mal, la comunión de Dios con usted. ¿Cuántos quieren mantenerla? ¿Debemos vivir la vida como nos parezca a nosotros? Desordenadamente, aun cuando le parezcamos al mundo gente rara y extraña de otro planeta. No somos de otro planeta, somos de otro reino. Somos del reino de Dios. No podemos aislarnos de ellos, porque Dios mismo decidió que estuviéramos aquí para hacer luz y sal de ellos, ejemplo, testimonio, mensaje vivo de salvación para ellos en Cristo Jesús. Pero ¿sabe cuándo ellos van a creer con más facilidad? Cuando ellos vean a Jesucristo actuando, al Espíritu Santo actuando, y oigan al Espíritu Santo hablando a través de nosotros mismos. Se colocan de pies, por favor. ¿Puedes hacer una oración ahí donde estás? ¿Puedes hacer una oración ahí donde estás? Y hablar con Dios. Y decirle: Señor, tú me has hablado. Y yo quiero obedecerte. Yo quiero agradarte. Yo quiero mantener la comunión que tú me has dado. Ore, hermano, porque los tiempos en los que estamos viviendo son malos. Y la oposición va a ser cada día creciente, mayor. Y tenemos que oír la voz de Dios diciendo: escapa por tu vida. Volvamos a Dios. Tomemos en serio su palabra. Todo lo que de Él tenemos no lo merecemos. Nos ha sido dado por su gracia y por su amor. Porque nos ama tanto, que nos ha dado tanto. Comencemos a valorar eso. Y ahora tomemos una decisión de examinar nuestra vida en nuestros hogares, a solas con Él. Como el salmista: examíname, oh Dios, si ves si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Límpiame de mis pecados, quita mi maldad, porque he pecado contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. Y Dios ama el corazón contrito y humillado, y no lo desprecia. Si venimos a Él de corazón, reconociendo nuestro pecado, lo que nos ha separado de Él, lo que nos impide tener su llenura, su presencia y su gozo, y venimos a Él con verdad, con arrepentimiento, con sinceridad, Él extiende su mano para perdonar, para limpiarnos, para santificarnos. Y podemos oír su voz
Cuando diga tu pecado ha sido quitado, vete y no peques más. Porque la voluntad de Dios es nuestra santidad. Y la santidad no es nuestra sino de Él. Y si estamos llenos de Él, estamos llenos de su santidad. Padre, yo te doy gracias por ministrarnos tu amor, por ministrarnos tu corazón, por ministrarnos tu santidad, tu santa voluntad, tu santa presencia, por llamarnos a ti, a tu pureza, a tu verdad, a tu gloria, a tu santidad. Gracias por permitirnos, por tenernos en cuenta, por habernos llamado, por haber derramado tu gracia y tu amor. Gracias, Padre. Ayúdanos a no olvidar esta palabra. Ayúdanos a tomarla en cuenta para podernos examinar delante de ti a solas cada día. Levanta tus manos y dile a Dios: Dios mío, gracias. Díselo así. Dile: gracias por amarme. Gracias por no abandonarme. Gracias por instruirme con tu palabra. Díselo así: gracias por abrirme la mente y el entendimiento, por entender lo que es tu voluntad, lo que tú quieres que yo viva. Y gracias porque tú me has dado tu Espíritu Santo para lograrlo. Permíteme también el grado de fe que necesito para creer estas verdades. Y esta crisis que hoy estoy experimentando, díselo así, esta crisis que ahora mismo estoy experimentando, esta crisis de fe, yo te pido que me ayudes para hacer los ajustes que necesito hacer, Señor. Porque quiero agradarte, porque quiero vivir para ti, Señor. Mi vida sea solo para ti, conforme tu voluntad, Padre. Te adoro, te doy gracias. Amén. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para Él. Gloria al Señor, gloria a Dios.